RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich. Buenos días a todos. Un gusto de vuelta estar acá en el último día del Congreso de APRESID. C, carbono como elemento de vida, en un panel muy importante con figuras de renombre, de gran prestigio, que nos van a comentar y nos van a contar cuáles son las estrategias y las posibilidades que tiene la carne latinoamericana para insertarse al mundo y para poder agregar valor para nuestras comunidades y para nuestras empresas y nuestros países, ¿no? Porque estamos acá con representantes que no son solo de Argentina, sino que están representando a Latinoamérica y a los intereses de la FAO en el mundo. Los voy a presentar a ellos. En primera medida voy a presentar a Fernando Matos. Fernando es productor agropecuario, es ingeniero agrónomo y hoy cumple la función de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en Uruguay. Es un honor para nosotros que estés, Fernando, acá y un gusto que puedas estar en este congreso. También le voy a presentar a Jorge Alberto Mesa Roballa. Jorge es ingeniero forestal, estudió en Brasil y en Alemania, y él es oficial senior de políticas de la FAO para América Latina y el Caribe, y además es el representante de la FAO para Argentina y Uruguay. Un aplauso para él. Y en último término lo tenemos a Carlos Cherniak, un amigo de la casa. Carlos estudió Relaciones Políticas y Economía Internacional en la Universidad Johns Hopkins de Bolonia. Estudió en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una maestría en Relaciones Internacionales. Y su carrera de grado es de abogado con especialización en Derecho Público. Y hoy es el embajador de Argentina en la FAO. Así que un aplauso para Carlos. Y ya le doy paso a Fernando para que hables y nos cuentes lo que tenés que decirnos de la cosa de la carne. Bueno, muy buenos días. El agradecimiento primero a los organizadores, a APRESID, y felicitarlos por este gran evento que convoca ya hace más de 30 ediciones de este gran congreso, promoviendo la agricultura sostenible y fundamentalmente basado en la herramienta de la siembra directa, pero con una cantidad de propuestas hoy que van mucho más allá y que han desarrollado el gran prestigio que tiene la agricultura argentina y que hoy trasciende fronteras y que hemos visto este gran espectáculo de oferta tecnológica. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que decir es lo sorprendente y qué bien le vendría a todos aquellos que en base a su desconocimiento hablan de la agricultura en forma muy ligera y comentan, bueno, pero es un sector primario de poco valor agregado, que no aplica tecnología. Acá vemos todo lo contrario, vemos un altísimo desarrollo tecnológico, una alta capacidad de competencia, y es justamente ese el aspecto que caracteriza a la producción de nuestra región, que se basa fundamentalmente en el uso responsable de los recursos naturales y que tenemos que apuntar a la sostenibilidad. Esta palabra que está hoy absolutamente en boga y cada vez se incorpora más en la conciencia y en la
como un insumo importantísimo más de nuestras propias producciones. Hoy el comercio y la demanda internacional están absolutamente sugestionados por los aspectos de la sostenibilidad, y en ese sentido es donde, yendo al tema específico que nos convoca, donde la carne es uno de las producciones que más está bajo la visión, la óptica y el cuestionamiento, a veces injustamente, de lo que es su aporte y su contribución a los aspectos ambientales. Hoy la ganadería está bajo sospecha y claramente nosotros tenemos el deber como productores, como decisores, gobernantes, articulando con los demás países de la región, posicionarnos de una forma de esclarecer, porque evidentemente que tenemos una situación que en el fútbol representaría que salimos del vestuario con un resultado 2-0 en contra y tenemos que recuperar terreno. Y siempre aprovecho, a pesar de que hoy tenemos una visión muy distinta, pero recordemos que en el 2006 la FAO editó un libro que se llamó La larga sombra de la ganadería, que nos hizo mucho daño, porque estaba basado en evidencias científicas que luego no se pudieron comprobar y que la propia FAO rectificó a lo largo del tiempo. Hoy creo que la visión de la institución es distinta. FAO es un referente mundial en materia de agricultura y alimentación, y estamos trabajando muy cercanamente para justamente construir una imagen diferente, una imagen donde claramente tenemos que partir de la base que los problemas de cambio climático del mundo que tanto afectan a la sociedad y que tanta sensibilidad despiertan, básicamente son causados por otros sectores de la producción y de la sociedad. Evidentemente que la agricultura tiene su aporte, tiene que cumplir las metas a las cuales se comprometió, tiene que reducir y puede mejorar su desempeño en cuanto a balance de emisiones, pero recordemos además que el sector agropecuario es el único sector que emite gases de efecto invernadero, pero es el único que captura, y por lo tanto esa es una gran virtud y una gran ventaja que también es cierto que nos pone en el desafío de poder coordinarnos mucho mejor, porque evidentemente el capítulo de la captura no está muy considerado a través del IPCC y que debiéramos trabajar aunando esfuerzos desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la investigación, de cómo podemos comprobar fehacientemente que las métricas que miden los índices de contaminación de los distintos estamentos de la producción deben ser basados en ciencia y deben ser revisados adecuadamente. Digamos que claramente, para que se entienda, la agricultura se puso bajo la óptica y el cuestionamiento de la humanidad en esta grave situación que es verdadera, que es cierta, de que venimos a un crecimiento de la temperatura media del ambiente que viene a un ritmo de crecimiento que puede poner en jaque la propia existencia de la humanidad, y que nosotros como agricultores, como productores, nos colocan en una situación de alta vulnerabilidad en nuestro sistema productivo. ¿Qué les voy a decir a los productores de Argentina? Lo mismo que Uruguay, que hemos enfrentado la peor sequía de la historia en las últimas campañas, que todavía no se ha resuelto, que todavía tenemos una situación de déficit y que se nos vienen corriendo los pronósticos. Claramente estamos sujetos a una situación de cada vez una mayor variabilidad climática, cada vez un factor de riesgo incremental, y que no solo es un tema de intensidad de los fenómenos climáticos extremos, pero su asiduidad. Cada vez son más frecuentes, cada vez son más duros y cada vez son más los efectos, con lo cual el componente de riesgo que somete a las empresas y a nuestros emprendimientos se presenta en forma creciente. Entonces, claramente la humanidad, frente a este desafío de frenar el ritmo de crecimiento de la temperatura ambiente que lleva el cambio climático, visualizó cuáles eran las llaves que podían bajar para que rápidamente pueda tener el ritmo de crecimiento. Y ahí se identifica el metano, que es el gran gas del calentamiento global, que tiene un potencial calórico mucho mayor del gas carbónico, pero que evidentemente esto no frena la causa fundamental que por décadas el propio sistema productivo y de consumo de los humanos,
que han generado en nuestros hábitos han determinado la acumulación constante de gas carbónico atmosférico, que es el gran gas que tenemos que considerar a la hora de frenar esta situación. Lo que pasa que el freno de las emisiones de gas carbónico para detener el ritmo de crecimiento de la temperatura, del crecimiento de la temperatura medioambiental, evidentemente generaría un decrecimiento de la economía muy brusco, que sería impensable que algún decisor político lo pudiera tomar y la propia sociedad lo rechazaría. Por lo tanto, se identifica el metano como uno de los gases que, si tenemos condiciones de incidir sobre él, podemos reducir el ritmo de crecimiento como una de las variables. Claro, la FAO, que primero consideraba que el 18% de los gases de efecto invernadero venían de la ganadería, ya está calculando en 11%, y hay nuevos cálculos que lo colocan en una proporción del crecimiento de aporte de estas emisiones cada vez menor, una vez que se ajustan las métricas y que la ciencia determina claramente cuál es el real aporte. Yo creo que la oportunidad de nuestra región en materia de producción sostenible es enorme. Nuestro sistema productivo está basado en una explotación de los recursos naturales que sin duda que lo podemos mejorar, que lo podemos incrementar, que lo podemos hacer en base a un proceso sostenible, lograr ese sello de captura del valor agregado ambiental, que es un gran potencial que podemos alcanzar y que ojalá algún día el mercado lo reconozca. Hoy el gran desafío significa poder mostrarle al mundo que nuestro proceso productivo genera también todas las medidas respecto a la protección de los recursos naturales, la protección ecológica de nuestros biomas, de nuestros cursos de agua, la protección del suelo, que es un aspecto fundamental que está en la esencia de la creación de APRESID, es uno de los factores fundamentales de preservar los aspectos de la salud del suelo. Y para eso la ganadería también puede hacer sus deberes, puede hacer también aspectos de control en cuanto al sobrepastoreo, a la degradación de los suelos, a la degradación de las pasturas, a la incorporación de materiales genéticos más productivos y que puedan generar un proceso de ciclos productivos más eficientes y más cortos. Hemos demostrado en el caso de Uruguay, inclusive con un proyecto apoyado por FAO llamado Ganadería y Clima, donde a través de la asistencia técnica se le apoya a pequeños productores. Fueron una experiencia de más de 65 productores en 35.000 hectáreas, apuntando a cómo puede incorporarse el factor ambiental a los sistemas productivos. Y se le hizo a través de sistemas de asistencia técnica, con subdivisiones del campo, con ajustes de carga, eliminando categorías improductivas, enseñando al productor a la rotación de las pasturas, al agua en la parcela, a la incorporación de mejoramiento de pasturas mejoradas en cierta proporción. Y con eso se logra, normalmente en productores muy extensivos y de baja aplicación tecnológica, incorporar apenas algunas prácticas de manejo muy sencillas que van en el sentido y que lograron una mejor eficiencia productiva, donde se redujeron las emisiones en más de un 14%, pero aumentando el ingreso de ese productor en función de una eficiencia productiva que se pudo alcanzar con este manejo. Entonces, es posible mejorar la eficiencia productiva, aumentar la productividad, pero también siendo más amigable con el ambiente. No son incompatibles las dos metas, y creo que eso es lo principal que debemos en nuestro sistema productivo apuntar, es lograr una mayor eficiencia productiva y generar justamente un balance de emisiones que pueda ser medible. No está mucho en el radar de los productores. Las emisiones, el balance de emisiones no está mucho en el radar porque no es un atractivo que hasta ahora haya llegado al propio productor. Sin perjuicio que cada vez vemos en el mercado uruguayo cada vez más marcas de carnes que incorporan la dimensión ambiental y ojalá esto se vea reflejado a través de la demanda internacional, a través de consumidores en otras regiones con alta sensibilidad por los aspectos climáticos, para que lleguemos a un premio a aquel productor que logra demostrar la sostenibilidad de nuestros sistemas. El Uruguay tiene bienes públicos construidos a lo largo del tiempo, la trazabilidad obligatoria del ganado, los planes de uso y manejo del suelo, la incorporación de registros donde se puede llegar a demostrar claramente en un monitor cuál es el grado de emisiones de un productor en forma bastante automática.
Y eso es uno de los objetivos que queremos llegar para tratar de alcanzar y proporcionarle ese insumo al productor para que lo tenga presente, tal vez no para capturar un mayor valor, porque eso lo tiene que determinar el mercado, pero justamente para mejorar su desempeño. Es decir, hay gente que utiliza prácticas productivas que no están considerando el aspecto ambiental y creo que cada vez es más importante mantener la biodiversidad, propender a incrementar lo que es el monte nativo, que es uno de los factores fundamentales que el Uruguay lleva adelante. El Uruguay además se ha comprometido y ha sido pionero en lo que se refiere a la emisión de deuda pública basada en indicadores ambientales. Esto fue un gran paso que esta administración ha llevado adelante para demostrar el compromiso que tiene el Uruguay con los temas del ambiente. Es un aspecto de desafío, es un aspecto que nos requiere de mayor coordinación. Tenemos que trabajar en forma más integrada en el Mercosur, desde el punto de vista de demostrar porque estamos bajo la mira. Hay toda una campaña que denosta y trata bajo preceptos falsos desde el punto de vista de la base científica de caracterizar a la ganadería como uno de los mayores responsables del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es absolutamente falso, porque en definitiva lo que nosotros hacemos es un aspecto de producción que es altamente eficiente, es altamente competitiva y es evidente que nuestra competitividad daña muchos intereses de algunas regiones que pretenden protegerse y que han tenido en el capítulo ambiental un paso más hacia establecer trabas al comercio que pueden dificultar nuestra inserción. Si realmente en esta negociación que tenemos hoy con la Unión Europea, que entiendo que es un desafío pero también una oportunidad, nosotros podemos incorporar la dimensión ambiental y si realmente Europa quiere demostrar que el aspecto ambiental le interesa, debiéramos avanzar en lo que es un premio hacia aquellos países que logran cumplir las metas ambientales a través de una cuota de ingreso más beneficiosa que incorpore este elemento como un elemento fundamental. Cumplo el tiempo, agradezco a ustedes la oportunidad, los felicito por este gran congreso y ojalá que tengan el próximo domingo la mejor decisión para salir adelante en esta situación política que están enfrentando. Muchas gracias. Bueno, el siguiente disertante, muchas gracias Fernando por la presentación, muy claro y muy contundente. Jorge, te dejo con el público. Muchas gracias, muy inspiradoras las palabras del señor ministro. Yo creo que un poco estaba atento y ansioso para saber si mi presentación está alineada con aquello que se va a decir en este panel teniendo tan altas autoridades, pero me quedo tranquilo en el sentido que estamos muy bien alineados. Y efectivamente, yo tengo una presentación. Y efectivamente, la FAO en algún momento hizo un estudio al respecto de las emisiones de la ganadería y, como lo dijo el señor ministro, esos estudios fueron siendo analizados, optimizados en función de los datos, pero al margen de eso quería referirme a un estudio reciente en el cual la FAO hace referencia sobre la contribución de los alimentos de origen animal terrestre a las dietas saludables para mejorar la nutrición y los resultados de salud. Y ahí me gustaría hacer una análisis, es decir, una presentación explícita de lo que dice ese estudio. Dice, la FAO indica que hay una variedad de patrones dietéticos que pueden satisfacer las necesidades nutricionales. Los alimentos ricos en nutrientes son una parte crítica de una dieta saludable. Los alimentos de origen animal terrestre proporcionan energía y muchos nutrientes esenciales como proteínas, ácidos grasos y varias vitaminas y minerales que son elementos comunes en otros tipos de alimentos. Las especies y razas de ganado se adaptan a una amplia gama de entornos, contribuyendo a dietas saludables, especialmente en áreas menos adecuadas o inadecuadas para cultivos, para producción de cultivos. Y lógicamente también, como el señor ministro lo dijo, como en todos los productos y sistemas alimentarios, para optimizar esta contribución a la salud humana y planetaria, el sector ganadero debe contribuir a abordar una serie de desafíos. Voy a realizar una presentación más con una perspectiva técnica con algunas consideraciones estratégicas. Comencemos. Todos los organismos vivos son individualmente carbono neutrales.
es decir, toman el carbono del ambiente que necesitan y lo incorporan en sus estructuras orgánicas. El exceso lo liberan como desecho y lo terminan de liberar cuando mueren. En esto nos incluimos lógicamente los humanos y todos los animales y plantas que producimos y usamos para alimentarnos y cubrir nuestras necesidades básicas. De esta manera, en principio, si contabilizáramos solamente el carbono individual utilizado y liberado por los seres vivos, no tendríamos los problemas que ahora tenemos por la liberación del carbono en la atmósfera. El reto está a nivel de nuestros sistemas y en estos se incluyen los sistemas agroalimentarios. Para hacer funcionar los sistemas agroalimentarios utilizamos tal cantidad de insumos y energía que los desechos que producimos terminan contaminando la atmósfera, el suelo y agua. En principio, ponemos más energía en el sistema de lo que finalmente obtenemos como energía calórica del alimento. El balance es negativo y la diferencia es la contaminación. No existen sistemas 100% eficientes. Existen sistemas más o sistemas menos eficientes en la conversión energética. Por lo tanto, para neutralizar un sistema, generalmente se requiere, además de la reducción de emisiones con acciones puntuales de buenas prácticas, también acciones compensatorias. Por ejemplo, combinando la ganadería con agricultura y con actividades forestales. Importante aquí reconocer que hay otros sistemas productivos que son más contaminantes por la cantidad y el tipo de desechos que producen que el agroalimentario. Cuando hablamos del sistema agroalimentario, debemos considerar todo el sistema, desde la investigación, producción de semillas y otros insumos, el cultivo y cosecha, el transporte, la comercialización primaria, secundaria y hasta la preparación de alimentos para el consumo mismo y el tratamiento y disposición final de los desechos. El sistema agroalimentario es bastante amplio. Todo un sistema que en términos económicos y de generación de ocupación y empleo se encuentra en segundo lugar después del sistema energético mundial. En este sistema agroalimentario, una parte importante es la que corresponde a la producción de alimentos, pero esto no es el todo. Si tenemos esa comprensión ampliada y mayor del sistema agroalimentario, más allá de la parte que corresponde específicamente a la producción, vamos a tener una mejor perspectiva de la responsabilidad ambiental compartida que tiene el sistema productivo. Desde la punta de la producción hasta la punta del consumo. Ahí hay una corresponsabilidad de todo el planeta. De este amplio sistema agroalimentario me gustaría tomar una parte que corresponde a la producción de la carne bovina para avanzar en mis reflexiones posteriores. Y aquí voy a hacer una brutal simplificación con las disculpas de todos ustedes respecto al tema principal de este congreso, que es el carbono en el subsistema de producción de la carne bovina, para intentar evidenciar la diversidad del producto carne. Yo creo que todos ustedes saben esto, la mayoría de ustedes conocen el ciclo natural del carbono en el ambiente, que el carbono es fijado por las plantas a través del proceso fotosintético, siendo una parte respirada y otra parte transferida al suelo en las partes vegetales que caen y que se depositan en superficie. En el suelo el carbono puede ser arrastrado a los ríos y océanos, exportado por procesos erosivos, mineralizados o regresar a la atmósfera a través del proceso llamado respiración del suelo. También hay un ciclo de carbono en el océano al cual no me voy a referir. Ese ambiente natural terrestre, desde la perspectiva del ciclo de carbono, tiene una determinada capacidad de carga para recibir un sistema agroproductivo exógeno. La intensidad productiva del sistema dependerá, lógicamente, de las características y demandas del sistema que se inserta, y de acuerdo a esto podrá mantenerse funcional o no. Un ejemplo de inserción que se mantiene funcional es la ganadería extensiva sobre pastos naturales, que si bien demanda ciertos insumos para sostener el sistema, no requiere de una transformación significativa del ambiente natural. Al menos no hay una necesidad evidente en el corto y mediano plazo. Es distinto cuando para incorporar y mantener un sistema productivo más intenso es necesario transformar el ambiente natural, retirar, por ejemplo, la cobertura forestal nativa, incorporar una cantidad mayor de insumos para establecer los pastos. Sobre eso estamos hablando justamente.
justamente antes de la presentación. En este caso, se libera a la atmósfera una gran cantidad de carbono, se interrumpe el proceso fotosintético y se espera que la nueva vegetación herbácea, en el caso del establecimiento de pastos, crezca y comience a depositar carbono en el suelo para compensar el carbono emitido por el cambio de uso del suelo. Es un proceso largo para el cual la compensación, desde la perspectiva del carbono, seguramente tomará algunas decenas de años hasta llegar a un balance cero en relación al carbono original existente, acumulado en el ambiente natural. Pero en este proceso de conversión de uso hay otras consideraciones ambientales y sociales que deben ser tomadas en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad, mucho más allá que el balance del carbono. Ok, este largo relato, que muchos de ustedes ya lo conocen, imagino que con mayor detalle, con mayor profundidad, les he mencionado con el propósito de decirles que la carne sudamericana y a nivel global no es un producto homogéneo desde el punto de vista ambiental y de ciclo del carbono, que es el tema específico de este congreso. Les he mencionado desde la perspectiva del carbono dos situaciones diferenciadas. Un sistema que se sostiene sobre la base de pastos naturales y otro sobre la base de pastos nuevos en áreas deforestadas. El balance de carbono entre uno y otro es diferente y por lo tanto en un contexto global ambiental de mitigación y reducciones de carbono son dos productos diferentes. Me parece que es importante partir de esta diferenciación, pues las oportunidades y estrategias para la carne sudamericana en un contexto en el cual se debe considerar la gestión del carbono y otras emisiones debería partir de esta diferenciación. Es decir, la carne no es un producto homogéneo y por lo tanto las consideraciones de acceso a mercados deben partir de dicha diferenciación. Y lo que hace más difícil en el trazado de una nueva estrategia que considere los temas de carbono y emisiones es que en América del Sur y en el mundo no solo se presentan las dos situaciones que a manera de ejemplo les mencioné, hay un sinnúmero de variantes en el sistema productivo, lo que fortalece la idea que la carne no es un producto homogéneo. Además de las variaciones relacionadas con la raza, la genética, el tipo de pastos y otras características, desde la perspectiva de la gestión y balance de carbono, la carne está constituida por productos diferentes. Esto constituye, por un lado, una fortaleza y oportunidad, pero también desafíos que deben ser superados. Y aquí entra el consumidor. Se ha demostrado que el aumento de ingresos lleva a un incremento del consumo de proteína animal, principalmente en países en desarrollo emergentes. En los últimos 60 años, la población del mundo se triplicó y el consumo de carne se incrementó en 5 veces en el mismo periodo. El consumo per cápita anual de carne pasó de 24 kilogramos a 46 kilogramos. De este consumo, 39% son de pollo, 33% de cerdo, 23% carne bovina, 5% de ovinos y caprinos. En términos generales, cuanto mayor es el PIB per cápita de un país, mayor es el consumo de carne. Y los mayores consumidores de carne en el mundo son los países desarrollados, Estados Unidos, Austria, Nueva Zelanda, con alrededor de 110 kilogramos por persona año. Ahora bien, el aumento de los ingresos también conlleva un aumento paulatino de las posibilidades de mayor educación, información y cultura. Hay consumidores, la gran mayoría de nuestros países, en nuestros mercados internos o en mercados externos de ciertos países, que tienen poca o ninguna preocupación del origen o proceso productivo de los alimentos. Y en este caso de la carne, la consumen solamente básicamente en consideraciones al precio y a sus características organolépticas por su sabor. Y así permanecerán por mucho tiempo constituyendo un mercado importante, creciente o eventualmente estable. No obstante, hay señales claras que dan cuenta de un consumidor que desea conocer más respecto al proceso productivo de lo que consume y paulatinamente va incorporando en el concepto de calidad del producto características ambientales y sociales, más allá de las organolépticas, e incluso incorpora dentro del concepto de calidad la manera en la cual los animales vivieron y murieron,
para alimentarnos, ¿no? Y en algunas partes uno compra carne de pollo feliz, huevo de pollos felices, ¿no? Y son conceptos que se van incorporando de manera interesante en el concepto de calidad del producto. El motor más fuerte de cambio en el sistema agroalimentario es el consumidor. No es el productor, es el consumidor. Podemos decir eventualmente que son los dos, pero el consumidor es quien consolida el producto en el mercado con su preferencia. Nadie produce lo que no vende, lo que no se consume. Un consumidor con un concepto diferente al respecto de la calidad de los productos que consume hará que todo el sistema alimentario se mueva para atenderlo. Se transforme ese sistema agroalimentario. Y en esa transformación, como en todas otras, y como ya lo dijo aquí el señor ministro, estarán en juego los intereses políticos, de empresas, de inversores, de gobiernos, de sociedad civil y demás. Esa transformación que se va dando paulatinamente, que no sabemos cuándo llegará. Es un proceso muy complejo y estamos en un permanente proceso transicional en el cual se verifica ese lento surgimiento de este nuevo tipo de consumidores. Realmente, como les decía, no sabemos cuándo se considerará un mercado ampliado mundial de estos nuevos consumidores, pues las diferencias socioeconómicas, las brechas entre los que tienen y pueden elegir lo que consumen, son amplias en relación a los que no pueden hacerlo. No obstante, hay una tendencia que no podemos dejar de verla, sobre todo en algunos mercados de interés para la gran diversidad de las carnes de la región. En el comercio global de carne y de los commodities agrícolas en general hay consideraciones mucho más amplias que las que yo he mencionado aquí, que configuran y definen el mercado de dichos productos. Me refiero a consideraciones políticas, geoestratégicas, de dependencia económica, de alianzas comerciales, de transferencia y compra de tecnología, de relaciones bilaterales, entre otros. No obstante, a lo anterior me permito mencionar 5 elementos que podrían ser considerados en posibles diálogos para una estrategia de comercialización de la carne sudamericana para el acceso a mercados que consideran el balance de carbono o lo que se denomina la huella de carbono en sus productos. Serían, primero, que cualquier negociación parta del principio de responsabilidad compartida, tanto de los productores como de los consumidores. Ustedes vieron que el sistema alimentario no solamente es quien produce, es un sistema amplio y la responsabilidad tiene que estar compartida por todos. De esta manera, el costo de las acciones para mejorar el balance no debe encargarse solamente al que produce, sino también al que consume y a todo el sistema. Segundo, como mencioné anteriormente, la carne sudamericana en relación al balance o huella de carbono no es un producto homogéneo. Hay que diferenciar los tipos de carne y asegurar que continúe el acceso facilitado e inmediato, sin restricción e impuestos, para la carne que viene de sistemas con razonables emisiones, porque ningún producto es 100%, ningún sistema es 100% eficiente. Esto como un incentivo para sostener y ampliar dichos productores y productos que tienen bajas emisiones. Y aquí hago un paréntesis. Los gobiernos, en acuerdo con el sector privado, podrían avanzar ya hacia el establecimiento de los sistemas nacionales de evaluación de la huella de carbono en los sistemas productivos, principalmente en aquellos que tienen acceso a mercados internacionales. Importante contabilizar muy bien el carbono retenido en los suelos de los pastajes. Tercero, ampliación acordada y gradual de un proceso de reducción de la huella de carbono con financiamiento compartido del que produce y del consume sin restricción de acceso al mercado por un tiempo de adecuación apropiado. Cuarto, se debería negociar que eventuales impuestos para productos de alta huella de carbono se reviertan a los países del origen de los productos, para que ese valor financie programas de reducción de emisiones en los sistemas productivos y no se quede en el país consumidor. Quinto, transferencia de tecnología para mitigación y reducción de la huella de carbono de los países consumidores a los países productores sin obstáculos comerciales y restricciones a costos razonables. Estos elementos parten del principio de la cooperación para el desarrollo. Importante considerar que limitaciones y barreras de acceso a mercados sin un plan de trabajo acordado y de aplicación paulatina para resolver problemas podría generar mayores dificultades que las que se desean corregir. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Jorge, por la presentación. La verdad que un lujo poder escuchar a un representante de FAO sobre un tema tan controversial como la ganadería, y escucharte con esas palabras creo que es un bálsamo para todos, porque entendemos que tenemos mucho camino para trabajar juntos y para construir una producción de carne más sustentable. Y ahora le doy el paso a Carlos, por favor. Ahí está bien, ¿la apoyo ahí? ¿Sí? ¿No se caerá? Vamos a hacer así, mira. Bueno, buenos días a todas, a todos, tanto los que están aquí presentes como los que están conectados virtualmente. Desde hace casi 4 años que estoy en la gestión como representante permanente de la Argentina ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, particularmente con la FAO. Y esta es mi tercera intervención en el Congreso de APRESID. Y la verdad es que las otras 2 participé virtualmente y tengo una felicidad enorme de estar acá en Rosario, la tierra donde nació mi madre, para poder compartir con productores, con académicos, con políticos, con amigos y amigas, varias de estas reflexiones que no se van a agotar en esta intervención, sino seguramente en lo que es lo más rico en este tipo de congresos, que son los encuentros en los márgenes, los encuentros en las charlas, en los cafés y entre los interregnos, entre cada una de las discusiones en los paneles. Gracias a Presid por la invitación. Es un honor para mí estar al lado, porque más que enfrente, muy al lado del ministro de Agricultura y Ganadería de la República Oriental del Uruguay, donde alguna vez fui cónsul general y donde, por supuesto, tengo un enorme afecto, y también con Jorge, con el cual trabajamos, interactuamos por su rol como representante de la FAO aquí en nuestro país y en Uruguay. Quisiera tratar de tener una aproximación distinta, aunque de alguna manera vamos a llegar a las mismas conclusiones en mi intervención. La primera cosa que quisiera marcar es que la Argentina tiene hoy una representación en Roma en los organismos de Naciones Unidas de una manera muy activa. Hay 3 agencias de Naciones Unidas en Roma: la FAO, el FIDA, que es el Fondo de Desarrollo Agrícola, que es el que apoya y asiste financieramente a proyectos de baja escala, de reducida escala en términos de agricultura familiar, de poblaciones originarias o de producciones específicas en algunos territorios donde es más difícil poder llevar adelante proyectos de construcción de resiliencia y desarrollo, y el Programa Mundial de Alimentos, que es la agencia humanitaria más importante de Naciones Unidas y que trabaja sobre situaciones de emergencia y críticas en el mundo. Y en las 3 agencias, la Argentina, nuestra representación, está en los 3 órganos de decisión, y por lo tanto esto significa también representar intereses de los países de América Latina y el Caribe, no en soledad, sino de manera coordinada con todos los países de la región. Como ustedes saben, la FAO es un organismo especializado de Naciones Unidas. Se ocupa de la seguridad alimentaria, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de los bosques. Básicamente tiene 2 ejes que son importantes recordar. Uno, por un lado, hay un trabajo normativo por parte de la FAO, y por otro, un trabajo vinculado a la cooperación técnica. Pero, ¿por qué es importante recordar esto? Porque existe, desde el punto de vista de lo normativo, una cantidad de debates y discusiones en el marco de la FAO, en las cuales tienen una vinculación directa o indirecta con futuras discusiones vinculadas al comercio internacional. No es que lo que se discute en la FAO es como una previa a lo que después se va a discutir muchas veces en la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, es fundamental que tengamos la capacidad de poder discutir y defender los intereses nacionales en esos debates y en esas discusiones. Como ustedes saben, las barreras comerciales no se presentan
como barreras comerciales. Hay muchas maneras de poder presentar las barreras para tratar de enmascararlas sobre la base de cuestiones ambientales o cuestiones vinculadas a temas sanitarios, pero que en definitiva, en el fondo, lo que hay es una protección concreta de intereses. Por eso la diplomacia argentina está muy atenta a todas estas cuestiones, porque lo que está en juego son intereses, porque lo que está en juego es ideología versus ciencia, y porque lo que está en juego muchas veces es la promoción de modelos únicos o de respuestas únicas a los problemas que tenemos, en lugar de reconocer de que existen diversos modelos, diversas respuestas, y no solamente modelos únicos promovidos por ciertos países o ciertas regiones desarrolladas del mundo. Quisiera decir que la diplomacia argentina se nutre básicamente de una coordinación interagencias. Ninguna de las cosas que yo puedo decir acá son temas que elaboramos en la Cancillería sin una coordinación específica con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero también con el sector privado. Durante todos estos años, el diálogo con el sector privado y cualquiera de los socios de APRESID que tienen de alguna manera vinculación con nuestro trabajo, saben perfectamente que hemos sido siempre yo diría una oficina de puertas muy abiertas en las cuales hemos aprendido mucho del sector privado, hemos trabajado e interactuado juntos y hemos trabajado y llevado adelante iniciativas en conjunto. Y también con la sociedad civil y el sector académico. Ahora, claramente, no es solamente una de las cosas que hemos reflexionado con el sector privado también, es que no solamente ir a Roma y discutir en la FAO para poder tener una posición defensiva respecto de nuestros intereses. Es imprescindible tener también una posición proactiva, una posición ofensiva, porque tenemos mucho que demostrar y mostrar de lo sostenible que producimos. Y por eso, de alguna manera, tomamos la decisión de competir por conducir el subcomité de ganadería que se crea después de más de 70 años en la FAO. Argentina hoy, y en mi caso, en mi rol, soy el presidente del único subcomité de ganadería que existe a nivel mundial, y eso fue gracias al apoyo de toda América Latina y el Caribe, pero también al apoyo de todos los países en desarrollo y muchos países desarrollados. Y eso, creo, es una manera de transformar nuestras posiciones defensivas en unas posiciones absolutamente proactiva, y creo que en ese sentido deberíamos tratar de tenerlo en consideración para cualquier reflexión estratégica sobre la ganadería futuro. Me gustaría remarcar algunos datos que la FAO con otras agencias de Naciones Unidas han marcado en el último informe de lo que se llama el informe sobre la seguridad o inseguridad alimentaria mundial. En ese informe, que todos los años se publica, el hambre en el mundo, medida por la prevalencia de la subalimentación, sigue estando muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia y afectó alrededor del 9.2% de la población mundial en el año 2022, en comparación con el 7.9% registrado en el 2019. Se estima que en 2022 padecieron hambre en todo el mundo 691 millones de personas. 691 millones de personas. Se prevé que casi 600 millones de personas padecerán subalimentación crónica en el año 2030. Esto representa unos 119 millones más que si no hubieran ocurrido ni la pandemia ni la guerra en Ucrania. Alrededor del 29.6% de la población mundial padecía inseguridad alimentaria moderada o grave en el año 2022. Entre ellas, unos 900 millones sufrían de inseguridad alimentaria grave. Podría seguir con esta lista de datos que yo quisiera pedirles que no lo tomen como un tema natural. No podemos acostumbrarnos a este escándalo. Es un escándalo que el mundo padezca estas cifras de hambre. Y por lo tanto, invito a la reflexión y a compartir lo que significa este drama en la cual naturalmente estamos llamados aquí para de alguna manera aportar desde nosotros algunas respuestas. Claramente esto demuestra que los compromisos que hemos asumido como comunidad internacional para el año 2030 con la Agenda 2030 y sobre todo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es el hambre cero, son absolutamente imposibles de cumplir. Y eso nos coloca
a pensar que la producción animal puede ser clave para promover la seguridad alimentaria claramente y reducir la diferencia o la distancia con los compromisos asumidos con la Agenda 2030, sobre todo para los países en desarrollo. Y es por ello que me gustaría recordar dónde estábamos sobre esta materia y dónde estamos ahora. 2 años atrás, y menciono lo que el ministro Matos expresaba claramente, en el contexto de la denominada Cumbre de Sistemas Alimentarios, algunos organizada por el Secretario General de Naciones Unidas, algunos grupos o simplemente intereses particulares trataron de instalar una narrativa global hostil sobre el sector de la producción animal, basada en creencias obscurantistas y concepciones desbalanceadas que no tenían nada que ver con la ciencia. 2 años atrás se intentó demonizar al sector ganadero y acusarlo de todas las deficiencias que conciernen a los sistemas alimentarios. 2 años atrás, el mensaje promovido era la necesidad de reemplazar las proteínas animales por proteínas sintéticas, con el apoyo de un conjunto de intereses económicos que estaban invirtiendo en proyectos de proteínas sintéticas e invirtiendo en construir redes e invertir en mensajes dentro de las redes sociales. Pero ¿dónde estamos ahora? El subcomité de ganadería que mencioné, que fue creado, representó un punto de cambio que nos permitió promover un debate crítico entre los propios estados del sistema de Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud Animal, con sede en París, y con otras plataformas trabajando sobre ganadería sostenible, como el GASL o LIP, o la Organización Mundial de Productores, y así también como otras organizaciones regionales como Codegalac en nuestra región latinoamericana o la Unión Africana, etc. Cuestiones como el bienestar animal, la resistencia antimicrobiana, las políticas alternativas de crianza y alimentación de los animales, la peste de petit ruminant, que es vinculada a la salud animal, y la integración de la producción animal y los bosques, están siendo debidamente atendidos en el debate del subcomité para fortalecer la producción animal. En otras palabras, partiendo de la necesidad que la producción animal necesita ser mejorada en clave sostenibilidad, queda claro que la producción animal está identificada como parte de la solución para fortalecer los sistemas alimentarios. Igualmente importante fue cuando la FAO publicó el primer producto requerido por este subcomité de ganadería, las contribuciones de los alimentos provenientes de los animales terrestres para las dietas saludables, el que Jorge acaba de mencionar y que de alguna manera identificó en su presentación. Esa evaluación, basada en ciencia, entre otros mensajes, claramente subraya que la carne, los huevos, la leche, entre otros, proveen un nivel irreemplazable de macro y micronutrientes que resultan difíciles de ser obtenidos a través de las proteínas sintéticas. Por lo tanto, para obtener una salud física y un desarrollo cognitivo para las niñas y los niños, adolescentes y adultos en general, requiere el consumo balanceado de proteínas animales. Y este mensaje no es ideológico, es ciencia. No obstante ello, queda claro que no existe una sola respuesta para todas las realidades y contextos. Habrá algunos países que en regiones muy desarrolladas que alentarán la reducción de la producción y el consumo de productos de origen animal, y otros, particularmente en el sur global, que buscarán producir más con menos, fortalecer el consumo balanceado de proteínas de origen animal. Por supuesto, todavía hay mucho para hacer y mejorar en los diferentes subsectores de la producción. Y cuando hablo de producción animal es porque no estoy hablando solo de la ganadería bovina, estoy hablando de los diferentes subsectores de la producción animal, en la cual el subcomité tiene competencia, desde lo avícola, de lo caprino, camélidos, etc. Por supuesto, decía, todavía hay mucho por hacer. Pero por ello hemos insistido tanto ante la FAO, que aceptó el desafío de organizar la primera conferencia global sobre ganadería, que tendrá lugar en Roma en la última semana de septiembre de este año. Será una gran oportunidad para poder facilitar que los países y las partes interesadas, incluyendo científicos, productores, sociedad civil, jóvenes, etcétera,
puedan compartir sus experiencias y conocimientos en pos de reducir emisiones, la relación entre la producción animal y el uso de la tierra y el agua y su manejo de manera responsable. Se observan muy importantes avances innovativos, eficientes, sostenibles, promovidos tanto desde el sector público como desde el sector privado en varios países y en los diversos subsectores de la producción animal. Son muchas las historias de éxito para compartir, como los casos de experiencias pastoralistas nómades o silvopastoriles, así como en el marco de la agricultura familiar, que a partir de otros modelos de producción también representan el corazón de sus respectivas culturas. Pero como ya he expresado antes, no existe una solución única. Cualquier proceso de transformación que se aliente depende de los contextos, de las realidades y de las capacidades específicas. El objetivo que tenemos nos une. Aspiramos a una producción animal que fortalezca la seguridad alimentaria, local, regional y global, que además sea sostenible en sus tres dimensiones, que permita a la agricultura familiar construir más resiliencia, que un buen manejo integrado de la ganadería con la agricultura y los bosques permita fortalecer las sinergias, que la innovación tecnológica esté al servicio de las economías en desarrollo, para construir más empleo de calidad y más arraigo rural, y que los saberes tradicionales más la ciencia, no como de manera antitética, porque lo que estamos hablando es de sumar, de hacer sinergia, puedan ser un aporte importante para poder regenerar pasturas y revigorizarlas, los micronutrientes en el suelo, en pos de neutralizar las emisiones de gases y proteger la biodiversidad. Está probado que frente al cambio climático y la consecuente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las coberturas vegetales cumplen un rol fundamental para aportar sustentabilidad a los sistemas. La ganadería tiene un gran potencial para reciclar y regenerar un real secuestro de carbono a partir de los pastizales naturales y demás pasturas. Ello permitirá no solo neutralizar las emisiones de metano, sino hacer balances positivos al hacer un correcto manejo del pastoreo. Permítanme hacer una referencia particularmente a la Argentina, porque en mi presentación he tratado también de hacer un enfoque conceptual, estratégico y global. La Argentina tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Ustedes lo saben. Hemos, por supuesto, comprometido con el Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, hemos aumentado nuestro compromiso un 26% en el límite de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Además, hemos definido un techo de emisiones para 2030 del 0.9% del total. Y además, hemos definido que para el 2050 nuestra economía será neutra en carbono. Argentina está haciendo mucho en agricultura y ganadería en pos de esos objetivos. Siembra directa, cultivos de cobertura, agricultura de precisión, buenas prácticas agrícolas y ganaderas, producción orgánica, gestión forestal sostenible, manejo sostenible de los suelos, investigación en ganadería sostenible, bienestar animal, resistencia antimicrobiana, reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, agricultura de conservación y rotación de cultivos, ecosistemas AgTech, agroecología, biotecnología, incluida la edición génica, bioinsumos, gestión de estiércol en productos de carne, manejo de bosques con ganadería integrada, ganadería orgánica, gestión de aplicación de pesticidas y envases fitosanitarios. Solo quiero recordar que en términos de emisiones de carbono, las emisiones totales de carbono que tenemos, que la Argentina es responsable, es del 1%. Del 1%. Es decir, que aún cuando mitigáramos, no impactaríamos en la situación global. Por eso, nuestra prioridad es la adaptación, para luchar contra la inseguridad alimentaria y la restricción externa. Termino, para no ponerlo nervioso al coordinador. Quisiera sobre todo insistir, antes de terminar, que existen pluralidad de modelos y soluciones sostenibles, pero las tres dimensiones, económica, social y ambiental, deben estar absolutamente parte
inseparable del concepto de la sostenibilidad. Y esas tres dimensiones deben estar balanceadas. No justifica que una producción, por ser sostenible desde el punto de vista ambiental, tenga que ser negativa desde el punto de vista de la producción económica o que pueda ir en contra del arraigo rural o de la construcción de la ruralidad. Esa tridimensionalidad, repito, es indivisible y debe ser balanceada. Y por lo tanto, pensar como solución global a la idea de que la cuestión pase por reducir la producción de alimentos de origen animal no es una opción, porque la mayor parte del mundo lo requiere, porque los números que marqué en ese informe que la FAO presentó demuestra que esto sería absolutamente una inmoralidad. Entonces creo que está claro, por eso cité esos datos, porque eso demuestra la necesidad de que la producción animal claramente pueda ser una de las alternativas para poder reducir esa brecha. Entonces, quiero terminar diciendo que gracias por la oportunidad de poder estar aquí para poder conversar con ustedes. La verdad que todas estas discusiones que damos en Roma todas las semanas, en las cuales le pongo este énfasis y le pongo esta pasión, porque lo que está detrás de cada una de nuestras discusiones y nuestra defensa es el interés de todos los productores argentinos y latinoamericanos en general, pero básicamente nosotros planteamos, y cuando planteamos la defensa del interés del productor, no es del interés del productor grande o del interés del productor pequeño o mediano. Todos son parte del proceso productivo nacional y son parte de los intereses estratégicos de nuestro país. Entonces, remarco que la ganadería es una actividad transversal que no solo es indispensable para la seguridad alimentaria de todo el mundo, pero además para nivel local y regional, y es clave para la inclusión social y un crecimiento económico inclusivo. Como presidente del Subcomité de Ganadería, estaré siempre abierto a escuchar y aprender de todos ustedes, como lo he venido haciendo, y seguir haciendo una gran advocacy por promover la extraordinaria contribución de las proteínas animales para la ODS 2, el hambre cero, porque estoy convencido que la ganadería es parte de la solución. No es que no tenga desafíos, los tiene, y estamos preparados para asumirlos y lograr resolverlos. Pero es muy distinto pararse en el lugar de que la ganadería es el problema o la ganadería es parte de la solución. Por último, quiero decir un mensaje sobre todo para el sector privado y con esto termino. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy serio y muy firme de coordinación entre la Cancillería y la Secretaría de Agricultura en todas nuestras negociaciones internacionales. La relación con el sector privado a nivel internacional, estoy hablando del sector privado argentino, en estas negociaciones internacionales es absolutamente cercana, estrecha y de permanente colaboración. Creo que lo que necesitamos es que los productores entiendan, y sobre todo los gremios de los productores, comprendan que hay batallas y batallas. Hay discusiones internas que todo país tiene, pero hay batallas globales que hay que darlas juntos, de manera sinérgica entre el sector público y el sector privado. No hay posibilidad de poder construir una estrategia que sea victoriosa en términos de los intereses que representamos cuando discutimos en nuestra diplomacia en los organismos internacionales, si no lo hacemos, por un lado, en una sinergia público-privada y en una coordinación con nuestros hermanos de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, etcétera. Toda nuestra región tiene que fortalecer esos mecanismos de coordinación. ¿Tenemos diferencias? Tenemos diferencias. Nos unen mucho más las cosas que las que nos diferencian. Y esas unidades, esas coincidencias son las que nos tienen que seguir permitiendo construir. Y el ministro Matos es uno de aquellos, y me consta porque lo sabemos, es uno de los que más trabaja para tratar de ayudar a construir esa coordinación en nuestra subregión. Gracias, ministro, por su trabajo. Creo que el futuro, ese es el futuro de la sinergia, el futuro de la cooperación, el futuro de reducir las distancias que existen. Más allá de cualquier diferencia interna en cada uno de los países, nosotros como sector
público y sector privado en esta batalla global, tenemos que estar juntos. Y en el marco de la región tenemos que estar juntos. Porque lo que hay del otro lado son las posibilidades que se nos cierren mercados, la posibilidad de que nuestros productores dejen de producir o que nuestro futuro sea muy oscuro. O grandes oportunidades, grandes posibilidades, pero repito, juntos. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias, siempre contundente, siempre elocuente. La verdad que es un orgullo que estés acá con nosotros. Creo que Carlos nos desafía a nosotros como productores y a los países de la región para trabajar juntos en pos de una unidad y de crear un bloque que nos permita dar esas batallas que necesitamos, que son batallas genuinas, que no solo defienden los intereses de los países que damos la batalla, sino que defiende los intereses de todas las personas del mundo que necesitan todos los días tener un plato de comida en la mesa. Así que Carlos, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Un gusto que hayan estado acá y un orgullo para Presid tenerlos con nosotros. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.